La imagen que vemos es una cirugía abierta, básicamente una laparotomía exploratoria. Como pueden apreciar acá, hay diversos instrumentos que están coadyuvando a la apertura en gran parte de esta pared abdominal, ¿no? Entonces, hoy día vamos a hablar sobre la instrumentación, ¿ya? La instrumentación o el instrumental que se utiliza en cirugía general. Bien, ¿qué es un instrumental quirúrgico? Básicamente, el material es acero inoxidable, ¿no? Los cuales han sido diseñados en diversas formas, como podemos apreciar acá la imagen, ya sea con el fin de ejecutar el corte o diéresis, la disección, o también para la exéresis o la separación. Este material es una aleación, ¿no? Con el fin de que estos instrumentos no se oxiden al contacto, por ejemplo, con la sangre, con los líquidos corporales, tampoco con las soluciones de limpieza o el momento de hacer la esterilización. Aquí pueden ustedes apreciar un instrumental que tiene un mango dorado. Estos con mango dorado son los que duran bastante tiempo y permiten tener un filo persistente. Generalmente estos mangos dorados son los que se utilizan en las tijeras denominadas Metzenbaum. Acá también podemos ver otro instrumental que es una pinza anatómica que tiene un mango dorado, ¿no? Bien, la aleación es una fusión de hierro, cromo y carbón, ¿ya? Puede contener también níquel o manganeso, también silicón, con el fin de prevenir la corrosión y también añadirle fuerza, ¿ya? El carburo de tungsteno es un metal duro que se utiliza para laminar las hojas de corte, es decir, en las puntas principalmente o en las ramas, ¿no? Para brindar una duración a este instrumental con el fin de que con el tiempo no se corroe. Bien, por lo tanto hay una clasificación para el uso de este instrumental, ¿ya? Ya que estos son herramientas que los utilizan los cirujanos, ya sean las cirugías menores, cirugías mayores o las cirugías especializadas. Para ello, por ejemplo, acá podemos ver una tijera denominada Metzenbaum, ¿no? El más largo es el número 5, ¿ya? Que es para profundidad, cuya medida puede estar entre 30 a 35 hasta 40 centímetros. Y vemos que va disminuyendo de tamaño, ¿no? Cuando ya estamos en superficie, obviamente vamos a solicitar una tijera, ¿no? De 15 centímetros. Y fíjense también las variaciones, ¿no? Estas tienen mangos dorados, ¿ya? Y en cambio, estos no tienen ese mango, ¿no? Entonces se nota la diferencia porque eso define la calidad, ¿ya? Entonces, según su función, este instrumental pueden ser pequeños o grandes, cortos o largos. A su vez, pueden ser rectos o curvos, pueden ser también filosos o romos. Bien. Por lo tanto, en cuanto a su utilidad, se clasifica instrumental general y en instrumental especial, ¿no? Y de acuerdo a la utilidad que van a tener, existen instrumental que siempre van a estar en todas las cirugías. En todas las cirugías, por ejemplo, vamos a tener siempre, así como ustedes tienen por su equipito de cirugía menor, ¿no? ¿De qué consta? Un portaagujas, una pinza anatómica, ya una pinza anatómica con dientes, también puede ser una pinza anatómica sin dientes, ¿ya? Una kosher con dientes y una tijera, o hasta dos tijeras, ¿no? Eso es lo básico que siempre va a existir para cualquier cirugía menor. Sin embargo, el instrumental especial ya es una diversificación, pues, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a pinzas anatómicas, mira, tenemos acá curvas con
extremo más delgado, con dientes, sin dientes. Estos son los separadores, por ejemplo, que están por acá. Acá tenemos tijeras de hilo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una pinza Satinsky para hacer hemostasia, etcétera, etcétera. Entonces se dan cuenta de que es una diversidad de instrumentos que nos van a permitir realizar un acto operatorio. Por tanto, la clasificación del instrumental se clasifica hasta en 7 grupos, ¿no? El primer grupo, por ejemplo, de instrumentales sirven para la confección del campo. ¿Qué es el campo? El campo quirúrgico, es decir, el área donde se va a intervenir, ¿no? Fíjense, acá se ha colocado una sábana llamado cefálico, porque va hacia la cabeza, una sábana denominado podálico, porque va para los pies, una sábana lateral derecha y una sábana lateral izquierda, que han delimitado finalmente un área cuadrangular, ¿no? Ahí es donde se va a ejecutar la operación. Es más, encima de esto, incluso va todavía un poncho o un campo fenestrado, ¿no? Entonces, para sujetar estas sábanas que hemos colocado, utilizamos, por ejemplo, estas pinzas que se llaman bacaos, ¿ya? 4 pinzas bacaos que unen las sábanas de tal manera que van a delimitar este espacio donde se va a trabajar. Entonces, ese instrumental se denomina pinzas de campo. Luego viene el instrumental para la diéresis. ¿Qué es la diéresis? Es la sección, o sea, el corte. Luego tenemos instrumental de prehensión, que son los que van a agarrar, por así decir. Luego tenemos el instrumental para hacer la hemostasia, es decir, para controlar el sangrado. Instrumental de separación son aquellas valvas, ¿no? O instrumental que nos van a permitir aperturar, separar para una buena presentación, de tal manera que podamos visualizar el lugar donde estamos operando. Y finalmente hay que hacer el cierre de la herida. Para ello tenemos el instrumental de síntesis, ¿ya? Y finalmente tenemos el instrumental de tiempos especiales. Eso ya vamos a explicarles. Bien, entonces, aquí podemos ver ya una clasificación del instrumental de cirugía general, ¿no? Existen, por ejemplo, para hacer el campo, pinzas de primer y segundo campo. Para la diálisis, es decir, para aperturar los tejidos, obviamente tenemos bisturí. Y el bisturí es esa hoja que permite seccionar los tejidos, ¿no? Tienen números estos bisturís y tienen diversas formas, ¿no? Algunos son tipo triangular, otros son tipos curvos, otros son anchos y otros son delgados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, entre el instrumental que permite aperturar el tejido está el bisturí. Luego tenemos las tijeras, principalmente el Metzebaum, la sonda acanalada, ¿no? Que son para la diálisis. Y para separar los tejidos tenemos los separadores autoestáticos. ¿Qué significa autoestáticos? Que una vez colocados separan solo, es decir, no necesitan una fuerza para poder aperturarlos, ¿no? Tienen un dispositivo de tal manera que los mantiene aperturados. Y también existen los separadores manuales. Eso obviamente tenemos que manejarlo con la mano y aplicar una tensión o fuerza de acuerdo a lo que desea el cirujano. Pinzas para controlar el sangrado y para la síntesis siempre vamos a tener el portaagujas y las agujas. Bien, pues acá vemos las pinzas para confección de campo. ¿Cuáles son? El Kirbyson. Fíjense esta pieza, ¿no? Es autoestática, es decir, apretamos acá, perdón, apretamos en el mango, ¿no? Automáticamente se apertura el extremo distal y colocamos los dos campos que queremos atrapar entre sus dientes, ¿no? Y queda de esta manera fijado. Pero el más frecuente, el que más usamos, se llaman los bacaos. Acá están los bacaos, ¿ya? Tienen en su extremo 2 puntas, ¿no? Que son perforantes, ¿ya? Aparte de que sirven también para el campo, últimamente en cirugía laparoscópica se está utilizando para poder levantar la pared abdominal. Es decir, se ponen 2 bacaos y se levanta y tiene fuerza, ¿no?
sujetan bien el tejido, de tal manera que permite colocar el trocar, ¿no? Sin lesionar las estructuras que están por debajo de la pared abdominal, como pueden ser el epíplon, pueden ser los dos grandes vasos, ¿no? La aorta, la vena cava, si es que se introduce el trocar en el abdomen, o también podemos lesionar el epíplon, ¿ya? Entonces ahora ya le están dando un segundo uso a estas pinzas de campo. Luego tenemos otra pinza llamada Doyen, que también se presiona acá y automáticamente se apertura el extremo distal para poder atrapar las sábanas o los campos. Bien, aquí vemos una imagen donde se está confeccionando el campo, ¿no? Y se va a utilizar los bacaos en los 4 puntos donde cruzan los campos, ¿ya? Entonces, estas pinzas de bacaos, como les dijimos, tienen extremos curvos y agudos, ¿no? Se usa para cirugía, para añadir los campos estériles que delimitan esta región anatómica, ¿no? Las medidas pueden ser de 8 centímetros, pueden ser de 14 centímetros, ¿ya? Bien, y para la apertura de los tejidos, es decir, para realizar la diéresis, ¿no? ¿Diéresis qué significa? Significa sección de los tejidos. Por ejemplo, acá ya está demarcado en la región inframandibular derecha, ¿no? Se hizo una marca y precisamente se va a aperturar el tejido, se va a seccionar este tejido de la piel, tejido cerebro subcutáneo, y luego ahí abajo tenemos la platisma, ¿no? Entonces, probablemente hasta ahí se va a ingresar, con el fin de hacer la operación. Otro instrumental de diéresis son estos elementos denominados osteótomos, ¿no? ¿Qué consiste? Consiste como una especie de cucharilla, ¿no? Que permite raer el hueso, es decir, raspar el hueso, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un caso de osteomielitis, se utiliza este osteótomo con el fin de retirar todo el tejido que está comprometido. También similares son las curetas, ¿ya? También tenemos acá un escoplo, ¿no? O también llamado también cincel para las biopsias, ¿ya? Aparte de eso también existen las sierras, los taladros, ¿no? Ya dijimos las tijeras y el escalpelo o también bisturí, ¿no? El escalpelo es sinónimo de bisturí. Acá los bisturíes, fíjense en sus extremos, ¿no? Todos son puntiagudos. ¿Por qué? Porque necesitan ingresar al tejido. Pero varían en cuanto a la hoja, ¿no? En cuanto a la hoja. Fíjense, las hojas acá son anchas, aquí es puntiagudo, tipo triangular, acá son curvos, ¿no? Acá son más pequeños, pero mantienen una curvatura, ¿ya? Y cada uno tiene un número asignado, ¿no? Las más frecuentes siempre van a ser la número 11, que está acá. Fíjense que está la número 11, la número 23 y 21, que no los veo acá, pero son parecidos a esta, la 10, ¿ya? Entonces, para ello necesitamos los mangos de bisturí, es decir, cada hoja de bisturí se va a calzar en un mango determinado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el mango número 4, el número 4, ¿ya? Eh, Va a servirle al bisturí número 20, 22, 23 y 24, ¿ya? En cambio, el mango número 3 solamente le hace el hoja de bisturí número 10, 11 y 12, a veces el 15 más. Y para el mango número 7, que es el más largo que está acá, ¿ya? Va el número 11 o el número 15, hoja bisturí, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto nos permite profundizar, o sea, trabajar en profundidad, ¿no? ¿Cómo se debe calzar o colocar una hoja de bisturí en un mango? De la siguiente manera. Se fija con un portaagujas por la hoja, luego se introduce en la ranura y se calza de esta manera. Al fijar o sacar la hoja del mango, nunca debemos utilizar los dedos. ¿Por qué? Porque nos podemos cortar. Todo se elabora a través de una pinza, ¿ya?
Bien, tijeras. Las tijeras varían sus hojas, estas son hojas, de acuerdo al objetivo, ¿no? Pueden ser hojas rectas, pueden ser hojas curvas, ¿no? Pueden ser romas o pueden ser puntiagudas. Ya les habíamos mencionado a los muchachos que están haciendo la práctica, para cortar el hilo, por ejemplo, acá tenemos una medida. En la punta esto mide 1 centímetro. Es decir, cuando hacemos el corte con la hoja roma, ¿no? Vamos a cortar 1 centímetro y 1 centímetro va a quedar el cabo del hilo. En cambio, si utilizamos la puntiaguda, esta nos va a dar una medida de medio centímetro. Cuando hacemos el corte, solamente va a quedar un cabo de medio centímetro. Luego tenemos estas tijeras que son para tejidos. Ojo, esta tijera es para cortar hilos, para cortar gasas, para cortar compresas, no es para cortar tejidos. Para cortar los tejidos siempre vamos a utilizar una Metzenbaum. Metzenbaum. Bien, acá vemos una Doyen recta, ¿no? Es una tijera con hojas anchas, ¿ya? Se utiliza para tejidos duros, ¿no? Por eso tiene un mango grueso, ¿ya? Y sus hojas son filosas, pero también existe la Doyen curva, ¿no? La diferencia es que estas tijeras son macizas. Por ejemplo, si encontramos tejidos como por ejemplo, cartílagos, entonces con esto vamos a seccionarlos, ¿no? En cambio, las Metzenbaums recta y la Metzenbaum curva están diseñados para el corte de tejidos delicados, ¿no? Como por ejemplo la aponeurosis, como por ejemplo el peritoneo o la musculatura. Existen tamaños desde los 14.5 centímetros hasta los 23 centímetros. Y las tijeras de hilo, estas son las que generalmente vienen en el equipito de cirugía menor, ¿no? También tienen puntas romas, generalmente viene una punta roma y una puntiaguda. Acá vemos más bien las dos son romas, ¿no? Sirve básicamente para seccionar los puntos de sutura, pues, ¿no? Sin embargo, el mayo, que también es similar a esto, se usa para cortar fascias y suturas. Tijera de mayo. Aquí podemos apreciar otro tipo de tijera, ¿no? Esto básicamente se utiliza para gineco-obstetricia, ¿no? Con el fin de seccionar, por ejemplo, la bolsa de las aguas, ¿no? Se introduce la tijera, con esto se corta la bolsa de las aguas, ¿para qué? Para que pueda salir el líquido amniótico y se inicia el proceso del parto. Bien, entonces acá podemos ver tijeras Doyen, Mayo, Metzenbaum en sus diversas formas, ¿no? Rectas, agudas, curvas, etcétera, etcétera, etcétera. Con sus respectivas dimensiones, ¿no? Desde los 14 centímetros hasta los 20 centímetros. ¿Qué precauciones debemos de tomar en cuenta? Siempre considerar que los bordes son filosos, ¿no? Los que se deben proteger durante la limpieza, durante la esterilización y el almacenamiento para que no pierdan el filo, principalmente, ¿no? Para que no pierdan el filo. Bien, entonces hemos acabado con el material de diéresis. Ahora vamos a pasar a ver el instrumental de prehensión. ¿Qué significa prehensión? Prehensión significa agarre, agarre, ¿ya? ¿Con qué fin? Con el fin de traccionar los tejidos, o sea, jalar los tejidos, sostener los tejidos y movilizarlos en el campo operatorio, ¿no? Para ello tenemos pinzas de prehensión elástica y pinzas de prehensión continua. Pinzas de prehensión elástica, por ejemplo, son estas pinzas ya llamadas anatómicas, ¿no? Sin dientes, porque no tiene dientes como acá, y con dientes, esos son los dientes de ratón, ¿no? Acá tenemos que generar o siempre utilizar la fuerza para poder juntar los dos extremos, ¿no? Por eso que son de prehensión elástica. En cambio, esta otra pinza, la de Kocher, tiene una cremallera, ¿no?
una cremallera que cuando juntamos prácticamente van a hacer una prehensión continua y ya no necesita hacer fuerza, ¿no? ¿Por qué? Porque esta cremallera atrapa la otra cremallera y acá en el extremo distal va a quedar atrapado el tejido que estamos sosteniendo, de tal manera que ya a esto se denomina por eso presión continua y fuerte. Otra pinza de prensión elástica son la pinza rusa o ruso, ¿ya? La pinza rusa o ruso. ¿Cuál es la característica de esta pinza? La característica es que tiene unos dientes en forma distribuida en forma curvada, ¿no? Con un orificio central que nos permite atrapar a los tejidos con, aparte de que sostienen, pero tienen una delicadeza, es decir, no va a malograr, no va a destruir, no va el tejido que estamos atrapando, ¿ya? Luego tenemos las pinzas de diente de ratón, que ya lo hemos visto anteriormente, y la pinza bayoneta. Esta pinza bayoneta nos va a permitir utilizar, está dentro del equipo de taponamiento nasal, ¿no? Cuando el paciente sangra y tiene una epistaxis, entonces necesitamos utilizar esta pinza para poder penetrar en la profundidad de la cavidad nasal. Y esta curvatura nos permite visualizar sin que se interponga esta parte, ¿no? Entonces, por una visualización profunda nos permite ver esto. Entonces, las pinzas de disección o las pinzas anatómicas con diente y sin diente tienen siempre dos ramas, ¿no? Que están unidas por este extremo, ¿ya? Y que se deben utilizar de la manera como si estuviéramos agarrando un lapicero, ¿ya? Sirve pues para levantar o presentar porciones de tejido. Esta es la manera correcta de utilizar una pinza de disección o una pinza anatómica, no como si fuera un cuchillo, ¿ya? Bien, estas pinzas de disección también vienen de diversas formas y tamaños. Por ejemplo, esta pinza de Cushing, ¿no? Es larga, ¿ya? Puede ser con dientes, puede ser sin dientes, ¿ya? Y la característica es que su extremo distal contiene unas divisiones horizontales, ¿no? Que permiten agarrar más tejido. En cambio, por ejemplo, esta pinza de Adson tiene acá dientes de ratón y es una pinza muy delgada, ¿no? ¿Para qué sirve? Para sujetar tejido superficial, como la piel, ¿no? Y piel finita, pues, ¿no? También tenemos las pinzas de prehensión continua, como por ejemplo la pinza Kelly, ¿ya? Esta pinza Kelly, fíjense las estriaciones que tienen en el extremo distal son horizontales, estas pueden ser rectas y pueden ser curvas, ¿no? ¿Para qué sirve? Para controlar el sangrado de vasos superficiales. Pero también nos permite montar las hojas de bisturí, también reparar las suturas o para colocar drenes también nos facilita, ¿ya? Entonces estas pinzas Kelly vamos a utilizar bastante en cirugías. Más pequeñas que la pinza Kelly tenemos la pinza Harstel, ¿no? Que también es una pinza de presión continua, porque hemos dicho acá tienen un trinquete, ¿no es cierto? Que atrapa y ahí queda. Pueden ser rectas, pueden ser curvas, ¿no? Y generalmente miden por debajo de 12 centímetros, ¿ya? ¿Para qué? Para manejo de tejido y como hemostático, principalmente en cirugía pediátrica, ¿no? Se utilizan bastantes pincitas Halster, también llamados pinzas mosquito. Las otras pinzas de prensión continua tenemos las pinzas de Pean o de Rochester, ¿ya? Puede ser con dientes, sin dientes. Esto se utiliza en cavidad. Entonces, en profundidad. Son para hacer hemostasia, ¿no? Y para la profundidad, ya sea para manejar lo que es intestinos u otros órganos. Acá tenemos otra pinza de Babcock, cuya característica principal es su extremo distal, ¿ya? Al final de cada rama, tiene una estructura redonda que se adapta alrededor de una estructura, por ejemplo, para así, por ejemplo, a ver el apéndice, por ejemplo. Entonces, el apéndice queda atrapado entre estas dos hojas curvas o ramas curvas, de tal manera que no lo va a dañar, ¿no?
hasta poder extraerlo. Entonces, son elementos o son pinzas adecuadas con ese fin. Otra pinza de presión continua son las pinzas llamadas Fester, ¿no? Cuya característica es que sus estriaciones son horizontales y tienen una forma redonda o ovalada. ¿Con qué fin? Con el fin de sostener gasas, para expulsación hemostática, sostener también gases intestinales muy suavemente, ¿no? Esta estructura no daña el intestino. Estas otras pinzas de presión continua tenemos las pinzas de Duval, ¿no? Fíjense, es forma triangular. Esto se utiliza para operaciones en los pulmones, ¿ya? También se puede utilizar para el intestino. Tiene la peculiaridad de que sus estriaciones son horizontales y no provocan daño en los tejidos como los pulmones y los intestinos, ¿ya? Acá podemos apreciar las pinzas de Alice, cuya característica es justamente acá en su extremo distal, ¿ya? Al final tiene una fila de dientes que permite sostener suavemente el tejido, pero con seguridad. Por ejemplo, lo utilizamos cuando vamos a anastomosar dos porciones del intestino y sujetamos con estos dientecitos pequeños que no provocan gran daño, ¿no? Listo, entonces finalmente diremos porque las pinzas tienen varias partes, ¿no? Tienen una punta, tienen las mandíbulas, hay una zona de oquedad, la articulación, las ramas, las cremalleras y los anillos, ¿no? Bien, los ojos o anillos son elementos que sirven para qué? Para introducir los dedos, ¿no? Las cremalleras mantienen el instrumento trabado. Estas son las cremalleras, ¿no? Cuando lo cerramos, queda trabado y hace una prensión continua, ¿no? El mango, más bien, es un área del instrumento entre la caja y la traba de las anillas. Y la caja de traba es esta, ¿no? Donde se une la articulación, que le permite dar movilidad, ¿no? De apertura y cierre. Este es un área que hay que limpiar permanentemente porque acá tiende a quedar restos de sangre, a veces hasta empieza a oxidarse por la humedad que queda ahí, ¿no? Acá también podemos ver las mandíbulas y las puntas, ¿no? Algunas puntas son agudas, como hemos visto, en algunos otros las puntas tienen dientes de ratón, ¿no? Bien. Y en cuanto al instrumental de hemostasia, tenemos varias pinzas, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, un hilo que está abrazando la estructura que vamos a ligar, ¿no? Para ello existen dos formas de hacer la ligadura. Puede ser con instrumental o puede ser con la mano, con dos manos, ¿no? Vamos a ver. Estas pinzas para hemostasia pueden ser rectas, curvas o en ángulos, ¿no? Las estrías también pueden ser horizontales, diagonales, longitudinales, pero que nos permiten o nos facilitan realizar la ligadura. Acá vemos, por ejemplo, la pinza que tiene asido en su extremo distal un vaso. Entonces pasamos el hilo, ¿ya? Con dos manos y hacemos la ligadura. Podemos utilizar para eso el método de cirujano, o sea, el nudo cirujano francés. Podemos utilizar sobre eso el método del 4, el método del dedo índice o el método del pulgar. Eso ya lo vamos a ver en la práctica. Otro instrumental interesante es la pinza Satinsky. La Satinsky lo utilizan los cirujanos cardiovasculares para controlar, por ejemplo, la aorta, la vena cava o u otros vasos. Tienen ramas grandes, ¿no? Con cierta curvatura, ¿ya? Y su mango es largo. ¿Por qué? Porque permite alcanzar a la profundidad, ¿no? En cavidades corporales. Considerando, por ejemplo, que la aorta y la vena cava están en la parte posterior, necesitamos atravesar todo el espacio, ¿no? Por eso son pinzas largas. Cuando, cuando los vasos son superficiales, podemos utilizar, por ejemplo, una Kocher, ¿no? O una pinza Ochsner, o una pinza Pean, que es más pequeñito, ¿ya? Es más pequeñito.
También existen las Halsted que ya hemos visto, los mosquitos, ¿se acuerdan? Menos de 12 centímetros. Las Krail, ¿no? Que son de 15 a 20 centímetros. Y las pinzas de Bertola, que son de más de 25 hasta 30 centímetros, ¿eh? Son largas, ¿ya? Todos esos son pinzas de hemostasia. Bien, ahora pasamos al instrumental de separación. Cuando el cirujano apertura un espacio, necesita ver con claridad, de tal manera que este instrumental de separación nos permite desplazar las estructuras en un sentido tal que se pueda exponer los planos profundos. ¿Con qué fin? Con el fin de dar claridad, calidad, simplicidad y seguridad a todas las maniobras que realiza el cirujano, ¿no? Siempre los vamos a ver de par en par, ¿no? Por ejemplo, esta Farabeu son dos, ¿no? Otros separadores, ¿no? También los vamos a ver de dos en dos, ¿ya? Entonces, su característica es que si vamos a utilizar en la superficie para separar piel y tejido celular subcutáneo, vamos a utilizar, por ejemplo, estos farabeos. Pero si vamos a utilizar o necesitamos separar en profundidad, vamos a utilizar este dispositivo que tiene 1, 2, 3 y 4 partes. ¿Ya? Entonces, estos se clasifican, por lo tanto, en separadores dinámicos y los separadores estáticos. Aquí, por ejemplo, podemos ver un separador estático, ¿no? Está dispuesto de tal manera que se puede enganchar en sus extremos, ¿no? 4 separadores más. En cambio, estos separadores dinámicos son los que necesitan la mano de un ayudante o de dos ayudantes, ¿no? Que separan. Por ejemplo, acá tenemos una suprapúbica que está en la parte superior, acá estamos viendo el hígado, y aquí vemos otro separador para poder separar el hígado, ¿no? Estamos viendo ahí los tejidos que están visualizándose al fondo, ¿ya? Entonces, ¿cómo se clasifican estos separadores? Por ejemplo, tenemos los Farabeo, ¿no? Siempre son dos. El fino quieto, que también le llaman 7. ¿Por qué? Porque tiene forma de 7, ¿no? Hay separadores maleables o valvas maleables de Caeirio. Estas tienen la ventaja de que podemos darle cualquier forma de acuerdo al momento que estamos trabajando y de acuerdo a la profundidad. Es decir, lo podemos doblar por acá, lo podemos doblar al medio, lo podemos doblar por acá y nos van a permitir acceder a la profundidad. Luego tenemos estas otras valvas flexibles de Deaver. También tenemos las Doyen vaginal y las separadoras de Roux. También existen las Parker, ¿ya? Entonces, son de diversos tamaños y grosores. En cuanto a los separadores estáticos, tenemos acá, por ejemplo, el Balfour, ¿no? Balfour que permite, por ejemplo, separar la zona infraabdominal, ¿no? Pues se llama suprapúbica, o sea, se pone en la porcental del pubis o por encima del pubis, por eso es suprapúbica. Y estos otros se separarían lateralmente, ¿no? Y todos corren sobre una riel que viene a ser esto, ¿no? Y de acuerdo a la amplitud de la visión que queremos tener, lo aperturamos, ¿no? El finoquieto básicamente se utiliza para separar costillas. Lo utiliza el cirujano de tórax y cardiovascular. Cuando ingresan a cavidad torácica, ¿no? Entre costilla y costilla se va a colocar este dispositivo y con esta llave se le va a girar poco a poco para aperturar, ¿no? Entre costilla y costilla y poder visualizar por los pulmones. El Gosset es un separador autoestático, ¿no? Que permite visualizar una cavidad enganchando estos dos extremos de tal manera que corren sobre esta riel y de acuerdo a la fuerza se autosepara, es decir, por eso es estático. En cambio, este separador es Yelpi, que es para piel, ¿no? Tiene dos ganchitos y presionamos acá, pero acá tiene un gancho que tiene un engranaje donde queda atrapado y queremos, de acuerdo al tamaño que queremos visualizar, ahí se queda, ¿no? Son por esos separadores estáticos, ¿ya? Bien,
Ahora sí llegamos a la síntesis. Como ya se hizo la operación, llega el momento del cierre, ¿no? Este es el tiempo de la intervención destinado a la unión de los tejidos que fueron aperturados en la diéresis, pues, ¿no? Para ello, ¿qué vamos a utilizar? Suturas, es decir, hilos. Uno. Dos, aguja. Y tres, portaaguja, ¿no? El portaagujas de Mayo Egar tiene esta característica, ¿no? Tiene un, una disposición, ¿ya? De las estriaciones en forma cruzada, ¿ya? En forma cruzada. Esto permite que la aguja no resbale y tiene un orificio central para que cuando uno comprima pueda facilitar de que la aguja no sea quebrada, pues, ¿no? Entonces, estos portaagujas también tienen diferenciación en cuanto al tamaño y la forma. Por ejemplo, este es anastomótico, ¿no? En cambio, este es de pared, es decir, pared abdominal, y o las de Coltman, que son bastante largas y profundas, ¿no? Nos permiten hacer cirugías de pelvis o de tórax. Luego tenemos las suturas. Estas suturas pues tienen una gran clasificación, ¿no? Según su absorción, pueden ser absorbibles, no absorbibles. Según la cantidad de hebras, monofilamentos, multifilamentos, ¿no? Por ejemplo, las absorbibles, el catgut, ¿no? Las no absorbibles, por ejemplo, tenemos un monofilamento, este es el nylon, pero también tenemos el poliglicolat o ácido poliglicólico, llamado también bicril, ¿ya? Entonces, según su origen, existen suturas de origen natural, de origen sintético. Según su efecto en los tejidos, tenemos los atraumáticos y los traumáticos. Fíjense que también tenemos suturas de acero inoxidable, ¿no? ¿Dónde se utilizará el acero inoxidable? Cuando, por ejemplo, se secciona el esternón para operaciones del corazón a cielo abierto, se apertura totalmente el esternón. Se separa, se llega al corazón, se hace la operación y luego para el cierre, ¿no? Se utiliza precisamente estos hilos de acero inoxidable, ¿no? Es decir, en el esternón vamos a utilizar el acero inoxidable para poder juntar esta estructura. Bien, acá tenemos una clasificación de las suturas de origen natural. Del reino animal tenemos, por ejemplo, el catgut, que deriva de la submucosa del intestino de ovinos y bovinos. Y la seda, que es una fibra de proteína natural del gusano Comix mori. Del reino vegetal tenemos el algodón, ¿no? Y el lino. El lino, que es un hilo que se utiliza para hacer las ligaduras de vasos o de otros órganos. Del reino mineral tenemos el acero inoxidable, es decir, el alambre, que es una aleación de hierro, cromo, níquel. También tenemos los alambres de plata. Y hoy en día tenemos en cirugía laparoscópica las grapas de titanio. Las grapas de titanio. Un paréntesis en cuanto al catgut. El catgut ha sido acusado de que podría transmitir una enfermedad, ¿no? Entonces, hoy en día casi hay una limitación para el uso del catgut, ¿ya? Eh, bueno, y en cuanto al origen sintético, tenemos varios. Dentro de ellos tenemos derivados del poliéster, polietileno, polibutéster, ácido poliglicólico, la poligactina. Por otro lado tenemos el nylon, el poligliconato, el polipropileno, la polidioxazona y el poligetapón, ¿ya? Los más comunes que van a ver ustedes en los hospitales van a ser estos elementos llamados bicril, ¿ya? Que son unos hilos morados que ya vienen con una aguja insertada. Esta aguja puede ser con una punta cortante o una punta redonda, ¿ya? ¿Cuánto mide esta aguja? Puede medir 25, puede medir 15, puede medir 30. Obviamente la aguja 30 es más grande, ¿no? Entonces, ¿cómo se clasifican los hilos? Cuanto mayor sea el número de ceros, menor será el grosor de los hilos, ¿no? Por ejemplo, un hilo 6 ceros es más delgado que un hilo número 3.
¿Ah? Un hilo 4 ceros es más delgado que un hilo número 1. ¿Ah? Entonces, tenemos que aprender cómo se clasifican las suturas, ¿ya? Bien, el cálculo simple y crómico ya no debería usarse por la posibilidad de generar una enfermedad llamada de Creutzfeldt-Jacobs. Está relacionado con los priones, que son unas proteínas, ¿no? Ya que del ser humano se puede transmitir la enfermedad de las vacas locas. Y en una persona podría darle una encefalopatía espongiforme bovina, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con eso. Lo que sí hoy en día se utiliza bastante es el Vicril, que es la poliglactina 910, pero también se utiliza el Dexon, que es el ácido poliglicólico, ¿ya? La absorción mínima es en 15 días y máximo en 30 días, pero su reabsorción finalmente va a ocurrir más o menos entre los 52 y 70 días, un promedio de 60. Antiguamente se decía incluso hasta 90 días en el postoperatorio. Es decir, si uno utiliza estos hilos en la profundidad, a los 3 meses prácticamente va a desaparecer el hilo. ¿Ya? Bien, entre las suturas no absorbibles tenemos naturales, ya dijimos la seda, el lino y el acero inoxidable. Y entre los sintéticos, prolene, etilón, poliéster. Etilón y el poliéster. ¿Ya? Bien, el lino se utiliza para las ligaduras. ¿De qué? De vasos. La seda para suturar la piel. También se utiliza en neurocirugía, en oftalmología y en cirugías gastrointestinales. El acero inoxidable se usa en neurocirugía, en tendones, ortopedia y en sistema cardiovascular, es decir, para suturar el esternón. ¿Ya? El uso de estas suturas siempre tiene que ser un material muy resistente, ¿no? Con poca reacción tisular, ¿ya? Como el prolene, el etilón y el poliéster. Ahora, para cierres cutáneos también existen otro tipo de tecnologías, por ejemplo, como la engrapadora cutánea descartable. Acá, por ejemplo, podemos ver de que en piel, ¿no? Es como colocar grapas en piel. Pero también tenemos cintas, ¿no? Como estas cintas que ven acá, para el cierre de la piel, ¿ya? Y hoy en día tenemos los adhesivos tópicos, como el Dermabond, ¿no? Esto es como utilizar esos pegamentos como el tris, ¿no? Se aplica en ambos bordes, se aproxima a la piel y se cierra. Pero su composición es un poquito diferente, ¿no? No es el mismo tris, ¿ya? En cuanto a las agujas pueden ser rectas y de diversos tamaños y pueden ser curvas de diversos tamaños. Algunas son desechables y otras pueden ser reutilizables, ¿no? De acuerdo a su forma, pueden ser rectas, pueden ser media curvas, un cuarto de círculo, de 3/8 de círculo, medio círculo o 5/8 de círculo. Esto nos va a permitir solicitar el tipo de hilo con qué tipo de aguja queremos, ¿no? A su vez, estas agujas pueden tener una punta redonda, acá está punta redonda, pueden tener una punta triangular, es decir, cortante en su tercio distal, o puede ser tipo redonda y cortante a su vez, o también espatulada, ¿ya? Entonces, son diferentes tipos de aguja, dependiendo de dónde va a ser la operación y qué vamos a suturar, ¿no? Entonces, existen agujas de punta roma, también sin punta, con el extremo delgado, se usa para tejidos friables como el vaso, el hígado, ¿no? Tenemos que utilizar agujas que no provoquen cortes, ¿ya? Agujas traumáticas reducen el trauma en el tejido, ¿no? Y pueden estar cargadas con seda, con ácido poliglicólico. En cuanto al cuidado del instrumental, definitivamente los que hacemos la esterilización tenemos que tener en cuenta de que este instrumental puede perder filo, puede perder la punta, entonces hay que utilizar adecuadamente, ¿ya? Hay que examinar bien el instrumental, todas las pinzas hemostáticas deben estar derechos, ¿no? Deben abrirse y cerrarse varias veces, ¿para qué? Para verificar y que no se abra en cuanto al golpe, ¿no? A veces colocamos el trinquete y se apertura sola. Entonces ese instrumento ya no sirve, pues no hay que, puede tener astillas,
melladuras, desgaste, ¿no? Entonces, estos elementos defectuosos definitivamente tienen que retirarse porque pueden provocar un problema, ¿no? Por ejemplo, una pinza que no funcione bien sobre un vaso, se apertura solo y va a haber un sangrado, ¿no? Y nadie quiere eso. Para el lavado del instrumental siempre se tiene que hacer de forma suave, ¿no? No hay que enjuagar con cloruro de sodio, ¿no? Porque produce corrosión. Siempre hay que utilizar agua destilada, ¿ya? Hay que tener cuidado con la sangre y otros elementos. La limpieza siempre se hace por arrastre. Bien, les agradecemos por su atención. Si tuvieran alguna pregunta, estamos llanos para poder contestarles. Despiertan muchachos porque se han dormido todos. Gracias por los aplausos. Bien, señores, entonces yo me despido ya que no hay preguntas. Hasta la próxima clase. ¿Ya? Hasta Hasta luego, hasta luego. luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.